España, año de 1822. Cuando Joana fue arrastrada fuera del Palacio de los Balos, aquella tarde de octubre, perdió su empleo, su hogar y su dignidad en menos de 10 minutos. Pero lo que el duque Guzmán no sabía es que al destruirla a ella, acababa de firmar la sentencia de muerte de su propio legado. Porque un año antes, cuando el heredero perfecto de los Balos cayó de su caballo en los jardines de la finca más antigua de Andalucía y perdió el uso de sus piernas, también perdió su futuro brillante, su prometida aristocrática y toda esperanza de volver a sonreír, hasta que una camarera invisible comenzó a visitarlo en su habitación oscura, y sin que nadie lo notara, el joven que había perdido el mundo, encontró algo mucho más valioso. Esta es la historia de cómo el amor de una sirvienta derribó siglos de tradición española, y de cómo un duque murió sabiendo que había ganado todas las batallas, excepto la única que importaba. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque hoy vas a descubrir cómo una mujer sin apellido le enseñó a un noble paralizado que el verdadero poder no está en caminar, sino en elegir por quién vale la pena levantarse cada mañana. Los pasillos del Palacio de los Balos nunca habían parecido tan largos. Joana caminaba escoltada por 2 guardias. Sus pasos resonaban contra el mármol como golpes de martillo sobre su propia dignidad. Las puertas del despacho del duque Guzmán se abrieron con un crujido que parecía anunciar condena. Y allí estaba él, sentado tras su escritorio como un juez que ya había dictado sentencia antes siquiera de escuchar la defensa. El duque observaba a Joana con esa mezcla particular de desprecio y triunfo, que solo los poderosos saben destilar cuando aplastan algo que consideran inferior. Ni siquiera le pidió que se sentara. Joana permaneció de pie, sintiendo el peso de cada segundo como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. El duque no alzó la voz. No hacía falta. Su autoridad residía en el silencio calculado, en la forma en que dejaba que las palabras se pudrieran en el aire antes de ser pronunciadas. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó finalmente, con tono áspero. Joana abrió la boca, pero él levantó una mano. No respondas. No me interesa lo que tengas que decir. Cada palabra del duque era una bofetada invisible. Él la evaluaba como quien inspecciona una mancha en la pared, decidiendo si vale la pena limpiarla o simplemente destruir todo el muro. Llevabas un año bajo este techo, continuó, mirándola con frialdad quirúrgica. Un año cumpliendo tareas sin importancia, sin llamar la atención, sin molestar. Y aún así, encontraste la manera de convertirte en el problema más grave que esta casa ha enfrentado en décadas. Joana sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Yo nunca... Silencio. El grito del duque reverberó por el despacho como un trueno encerrado. Él se inclinó hacia adelante, los nudillos blancos de ira contenida apoyados sobre el escritorio. No tienes derecho a hablar en este lugar, no tienes derecho a nada. Desde este momento, dejas de existir para esta familia. Joana sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor, pero mantuvo la mirada firme. No iba a darle la satisfacción de verla desmoronarse, porque lo que el duque no sabía es que en ese momento, en algún lugar del palacio, su hijo acababa de tomar una decisión que cambiaría todo. Pero antes de llegar a eso, necesitas entender cómo comenzó esta guerra silenciosa. Guardias, ordenó el duque con sequedad, escolten a esta mujer hasta la salida, que no toque nada, que no hable con nadie, y que no vuelva a poner un pie en este palacio mientras yo respire. Los guardias dieron un paso hacia ella. Y entonces Joana hizo algo que nadie esperaba. Levantó la cabeza, miró al duque directamente a los ojos, y habló con voz firme que no tembló ni una sola vez. Puede expulsarme, Excelencia. Puede borrar mi nombre de los registros de esta casa. Puede fingir que nunca existí. El duque frunció el ceño, sorprendido por la audacia. Pero hay algo que no puede hacer, continuó Joana. No puede apagar lo que devolví a su hijo. Él ya eligió vivir de nuevo. Y esa elección nunca fue suya para controlar. El silencio que siguió fue absoluto. El duque la miró con algo que podría haber sido respeto, si su orgullo se lo hubiera permitido. Pero en lugar de eso, solo apretó la mandíbula. «Sáquenla de aquí». Ahora. Los guardias la tomaron de los brazos con firmeza innecesaria. Joana fue arrastrada hacia la puerta, pero caminó con la cabeza en alto. El portón del palacio se cerró tras ella con un sonido sordo, definitivo, como la tapa de un ataúd. Y así, en cuestión de minutos, Joana perdió su empleo, su hogar y todo lo que conocía.
Pero la verdadera pérdida aún no tenía nombre, porque lo que el duque destruía esa tarde no era solo la posición de una camarera, era el eco invisible de algo mucho más grande, algo que él temía y odiaba con igual intensidad. Para entender por qué Joanna estaba siendo humillada y expulsada del Palacio de los Balos, hay que volver al principio, exactamente un año antes, cuando un accidente inesperado cambió el destino del futuro conde Gregor y, sin que nadie lo notara, comenzó a alterar también el destino de una joven camarera. El Palacio de los Balos resplandecía bajo el sol andaluz como si la propia arquitectura quisiera rendir homenaje al joven que cabalgaba por sus jardines. Gregor de Balos tenía 23 años y el mundo entero parecía haberse diseñado específicamente para él. Alto, de porte aristocrático y sonrisa fácil, Gregor era el tipo de hombre que las madres señalaban a sus hijas como ejemplo de lo que debían buscar. Educado en Salamanca, diestro con la espada y brillante en las conversaciones de salón, representaba todo lo que una familia noble española podía aspirar a producir. Esa mañana, cabalgaba junto a Charlotte de Montoro, su prometida. Ella era hermosa de esa manera impecable que la aristocracia cultiva durante generaciones. Cabello oscuro recogido con elegancia, postura perfecta incluso sobre la montura, una sonrisa que sabía exactamente cuándo aparecer y cuándo desvanecerse. ¿Crees que tu padre aprobará los arreglos florales que elegí para la ceremonia?, preguntó Charlotte mientras galopaban por el sendero arbolado. Gregor rió con esa despreocupación que solo tienen quienes nunca han conocido la pérdida. Mi padre aprobaría que te casaras conmigo aunque decidieras decorar la capilla con cardos, Charlotte. Eres exactamente lo que él siempre soñó para mí. Charlotte sonrió satisfecha, porque eso era lo que su matrimonio representaba. La unión perfecta de dos linajes, dos fortunas, dos apellidos que juntos consolidarían poder durante generaciones. No era amor. Era algo mucho más valioso para sus familias. Era estrategia. Pero en exactamente 3 minutos, toda esa estrategia perfecta iba a desmoronarse, porque el caballo de Gregor acababa de detectar algo que él no vio. Una serpiente cruzando el camino. El animal se encabritó con violencia inesperada. Gregor, tomado por sorpresa, perdió el equilibrio. El mundo se volvió un torbellino de cielo, tierra y terror puro. Y entonces, el impacto. El sonido del cuerpo de Gregor golpeando el suelo fue seco, brutal, definitivo. Charlotte gritó su nombre. Los guardias corrieron hacia él. Pero cuando Gregor intentó levantarse, cuando ordenó a sus piernas que se movieran, obedecieran, respondieran, nada, solo silencio. Un silencio que se extendería por el resto de su vida. Gregor despertó 3 días después en una cama que parecía hecha de hierro y olvido. El médico de la familia estaba junto a su padre. Ambos lo miraban con esa mezcla de lástima y pragmatismo que caracteriza a quienes ya han aceptado lo peor. ¿Puedes sentir esto?, preguntó el médico, presionando la planta del pie de Gregor con un instrumento frío. Gregor miró hacia abajo, esperando sentir algo. Nada. ¿Y esto? El médico presionó más arriba, en la pantorrilla, luego en el muslo. Nada, nada, nada. El duque Guzmán observaba la escena con rostro pétreo, pero Gregor conocía a su padre lo suficiente para detectar la rabia contenida en la mandíbula apretada, en el puño cerrado sobre el bastón. ¿Volveré a caminar?, preguntó Gregor con voz ronca. El médico titubeó. Es difícil saberlo con certeza. La médula espinal sufrió un trauma severo. Hay casos donde la recuperación... Responde la pregunta. Interrumpió el duque con brusquedad. El médico bajó la mirada. Es altamente improbable, Excelencia. Y aquí es donde la mayoría de las historias de nobles caídos terminan en tragedia o autocompasión. Pero esta historia es diferente, porque Gregor estaba a punto de descubrir que perder las piernas era solo el principio, y que lo que realmente importa en la vida no tiene nada que ver con caminar. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que viene a continuación va a romper tu corazón, y luego va a reconstruirlo de la forma más hermosa posible. El silencio que siguió fue denso como plomo derretido. Gregor cerró los ojos, no por dolor físico. El dolor físico era manejable. Lo insoportable era la comprensión súbita, cristalina y devastadora, de que el futuro que había dado por sentado acababa de desvanecerse como humo. «Déjenos solos», ordenó el duque. El médico salió con rapidez que bordeaba el alivio. Guzmán se quedó de pie junto a la cama, observando a su hijo con expresión inescrutable. ¿Decepción? ¿Ira?
¿Dolor? Quizás las tres. Esto no cambia nada, dijo finalmente el duque con voz controlada. Sigues siendo mi heredero. Sigues siendo un Valos. Y te casarás con Charlotte tal como estaba previsto. Gregor abrió los ojos lentamente. ¿De verdad crees que ella querrá casarse conmigo así? No se trata de lo que ella quiera, replicó Guzmán con dureza. Se trata de honor, de compromiso, de apariencias. Terminó Gregor con amargura que sorprendió incluso a él mismo. El duque apretó la mandíbula. Aprenderás que las apariencias son lo único que separa la civilización del caos. Y esta familia no caerá en el caos por un accidente. Pero ya era demasiado tarde, porque Charlotte de Montoro estaba a punto de demostrarle a Gregor exactamente cuánto valían esas apariencias que su padre tanto defendía. Charlotte visitó a Gregor exactamente una vez después del accidente. Entró a la habitación con la elegancia de siempre, pero sus ojos delataban el horror que intentaba ocultar. No miró la silla de ruedas. No preguntó cómo se sentía. Simplemente entregó un mensaje pulido, diplomático y letal. Mi familia cree que lo mejor es posponer la boda, indefinidamente. Gregor rió con amargura. Qué manera tan elegante de decir que no quieres casarte con un lisiado. Charlotte palideció. Por un momento, su máscara perfecta se resquebrajó. Cuando habló de nuevo, su voz temblaba ligeramente. No es solo eso, Gregor. Yo te tenía afecto. De verdad. Pero cuando te veo así, se detuvo, buscando las palabras correctas. No sé cómo ser la esposa de alguien que necesita tanto. No fui educada para eso. Y sería una mentira fingir que puedo. Era la cosa más honesta que Charlotte le había dicho en los 2 años que llevaban comprometidos. Y de alguna manera, eso lo hizo peor. Al menos eres sincera, dijo Gregor con voz muerta. Puedes irte. Charlotte titubeó en la puerta, como si quisiera decir algo más, pero finalmente solo asintió y desapareció. Y con ella se fue la última ilusión de Gregor sobre el mundo al que había pertenecido. Gregor dejó de salir de su habitación, no porque no pudiera. Técnicamente, con ayuda, podría moverse por el palacio, pero cada vez que imaginaba los pasillos, las miradas de lástima de los sirvientes, los susurros de los visitantes, sentía que algo dentro de él se desgarraba un poco más. Así que se quedó, en esa habitación que se volvió celda, refugio y tumba al mismo tiempo. Las cortinas permanecían cerradas. La luz natural era una intrusión que Gregor no estaba dispuesto a tolerar. Los libros que antes devoraba ahora acumulaban polvo. La comida que le traían regresaba intacta a las cocinas. El duque intentó sacarlo de allí con amenazas, con ruegos disfrazados de órdenes, con golpes de bastón contra el suelo que retumbaban como truenos impotentes. Pero Gregor había encontrado algo más fuerte que la autoridad de su padre. Había encontrado la apatía, y la apatía es inmune a todo. Los días se volvieron semanas, las semanas, meses. Gregor existía, pero apenas, hasta que alguien tocó a su puerta con una suavidad que él había olvidado que existía. Y esa persona iba a cambiarlo todo. Joanna había trabajado en el Palacio de los Valos durante 3 años antes del accidente. Era una camarera más entre docenas. Cumplía sus tareas sin llamar la atención, sin aspirar a más, sin molestar a nadie. Para los nobles, ella era invisible. Para los otros sirvientes, era la chica callada que prefería trabajar sola. Pero Joanna tenía algo que pocos en ese palacio poseían: empatía que no calculaba ganancias. Cuando le asignaron la tarea de atender las necesidades básicas del joven heredero, 3 meses después del accidente, cuando ya nadie más quería acercarse a él, los otros sirvientes la miraron con lástima. «Pobre Joanna», murmuraban. «Nadie dura más de 2 días con él. O te grita hasta que sales llorando, o simplemente te ignora como si fueras un fantasma». Pero Joanna no tenía miedo, tenía curiosidad. La primera vez que entró a la habitación de Gregor, el contraste con el resto del palacio fue brutal. Mientras afuera todo era mármol brillante y luz dorada, allí dentro reinaba la penumbra y el abandono. Gregor estaba sentado junto a la ventana cerrada, la mirada perdida en algún punto invisible. «Buenas tardes», dijo Joanna con voz suave. «Vengo a cambiar las sábanas». Silencio. Joanna no se ofendió. Simplemente empezó a trabajar. Recogió la ropa sucia, abrió un poco la ventana para ventilar, organizó los libros que se habían caído de la mesita. No le habló más. No le hizo preguntas. No intentó ser consoladora ni motivacional. Solo estuvo presente.
Cuando terminó, se dirigió a la puerta. «El té estará listo en la cocina si lo desea», dijo antes de salir. «Lo dejaré afuera por si cambia de opinión». Gregor no respondió. Pero cuando Joanna regresó 1 hora después, la taza estaba vacía. Y ese pequeño gesto, esa taza vacía, fue el primer hilo de algo que ni Gregor ni Joanna imaginaban. Algo que el duque Guzmán intentaría destruir con toda su furia. Pero antes de que llegue ese enfrentamiento brutal, déjame mostrarte cómo 2 personas que nunca debieron conocerse se convirtieron en el único refugio del otro. Dale like a este video si crees que el amor verdadero no tiene nada que ver con apellidos ni fortunas. Los días se convirtieron en semanas, y lentamente, Gregor empezó a hablar. No fue dramático, fue gradual. Un día, mientras Joanna organizaba los libros, Gregor murmuró: «Ese es bueno». Joanna miró el libro que tenía en las manos, una edición antigua de poesía trovadoresca. «¿Lo ha leído?» «3 veces. Entonces debe ser muy bueno». Un atisbo de sonrisa cruzó el rostro de Gregor. Fue breve, casi imperceptible, pero estuvo ahí. Las semanas se convirtieron en meses. Y un día, mientras Joanna abría las cortinas un poco más cada vez, Gregor finalmente habló de lo que realmente importaba. «¿Por qué sigues viniendo?», preguntó. «Los demás sirvientes me temen o me tienen lástima. Tú, simplemente estás aquí». Joanna se detuvo, mirándolo finalmente. «Porque usted no necesita miedo ni lástima. Solo necesita que alguien lo vea como persona, no como tragedia». Gregor la miró con intensidad que la hizo sonrojar. «No me llames usted». Aquí dentro, solo Gregor. Algo cambió en ese momento. Una frontera invisible se disolvió, y Gregor empezó a ver a Joanna no como la camarera que limpiaba su habitación, sino como la persona que le había devuelto algo que creía perdido para siempre: la voluntad de existir. Los cambios fueron sutiles pero profundos. Gregor empezó a comer regularmente. Pidió que le trajeran libros nuevos. Aceptó sentarse en el jardín privado algunas tardes. Una de esas tardes, mientras el sol se ponía sobre los olivares, Gregor le hizo una pregunta que llevaba semanas guardando. ¿Alguna vez piensas en cómo sería tu vida si hubieras nacido en otra clase? Joanna consideró la pregunta cuidadosamente. «Todo el tiempo», admitió. «Pero últimamente pienso que la clase no determina quién eres. Solo determina dónde empiezas. Lo que haces con tu vida. Eso es tuyo». Gregor permaneció en silencio largo rato. «Antes del accidente, yo creía que mi vida ya estaba escrita. Universidad, matrimonio, heredar el título. Todo planeado, todo predecible». Miró a Joanna con una intensidad nueva. «Pero ahora pienso menos en lo que perdí y más en lo que encontré». «¿Y qué encontró?» «Sinceridad. Nadie en mi vida me había hablado como tú. Sin adulación, sin miedo, sin interés. Solo verdad». Joanna bajó la mirada, sintiendo que algo en su pecho se expandía y dolía al mismo tiempo. «Es fácil ser sincera cuando no tienes nada que perder, o cuando tienes demasiado que proteger», respondió Gregor con suavidad. Joanna no preguntó qué quería decir, pero ambos lo sabían. Y en algún lugar del palacio, detrás de puertas cerradas, el duque Guzmán acababa de darse cuenta de algo que lo llenó de terror absoluto. Su hijo estaba volviendo a la vida, y la persona responsable de eso no tenía apellido. El duque Guzmán no era tonto, enfermo, sí, debilitado por una dolencia pulmonar que lo obligaba a usar bastón y respirar con dificultad, sí, pero su mente seguía siendo tan afilada como una navaja recién pulida, y había notado los cambios en su hijo. Gregor salía de su habitación ahora, no mucho, pero lo hacía, comía regularmente. Incluso lo había escuchado reír una vez, un sonido que Guzmán creía extinto. Al principio, el duque sintió alivio, luego, curiosidad, finalmente, sospecha. Una tarde, ya habían pasado 9 meses desde el accidente, mientras Gregor estaba en el jardín, Guzmán entró sin anuncio a la habitación. Joanna estaba ordenando las sábanas limpias, tarareando una melodía suave sin darse cuenta de que ya no estaba sola. «Tú», dijo el duque con aspereza. Joanna giró, sorprendida, y su rostro palideció al ver al señor de la casa. Inmediatamente hizo una reverencia. «Duque Guzmán, yo, ¿cuánto tiempo llevas atendiendo a mi hijo?» «6 meses, excelencia». El duque la evaluó con ojos entrecerrados, como quien inspecciona un objeto sospechoso. «¿Y en estos 6 meses, mi hijo ha desarrollado algún afecto particular por ti?» El corazón de Joanna latió con fuerza.
No sabría decirle, señor. Solo cumplo con mis... No me mientas, interrumpió Guzmán con voz peligrosamente baja. He vivido lo suficiente para reconocer cuando un hombre mira a una mujer de cierta manera, y mi hijo te mira de esa manera. Joana sintió que el suelo se volvía inestable bajo sus pies. Yo nunca he buscado... No me importa lo que hayas buscado o no, cortó el duque. Me importa lo que está sucediendo, y lo que está sucediendo es inaceptable. Joana tragó saliva, sintiendo el miedo trepar por su columna. Con todo respeto, señor, yo solo... Escúchame bien. La voz del duque era acero frío. No sé qué juego estás jugando, pero terminará. Mi hijo es el heredero de una de las casas más antiguas de España. No permitiré que arruine su futuro por un capricho nacido de debilidad y soledad. No es un capricho. Las palabras salieron de Joana antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue letal. El duque dio un paso hacia ella, y en ese momento, Joana supo que acababa de cometer el error más grande de su vida, porque lo que iba a decir a continuación sellaría su destino. ¿Qué acabas de decir? Joana levantó la barbilla, reuniendo coraje de algún lugar profundo que no sabía que poseía. Dije que no es un capricho. Su hijo es un hombre bueno que ha sufrido más de lo que debería. Si mi presencia le trae algo de paz, ¿por qué es eso algo malo? El duque la miró con una mezcla de incredulidad y furia. ¿De verdad eres tan ingenua? ¿Crees que el afecto justifica la destrucción de siglos de legado? ¿Crees que el amor, pronunció la palabra como si fuera veneno, compensa la humillación social, el desprecio de nuestros iguales, la ruina de un apellido? Creo que su hijo merece ser feliz. Mi hijo merece ser digno de su linaje, replicó el duque con frialdad absoluta. Y tú, niña, eres el obstáculo entre él y ese destino. Joana sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero no las dejó caer. Yo nunca le he pedido nada. No hace falta que pidas. Tu simple existencia cerca de él es suficiente para envenenarlo, pero eso va a terminar. Ahora, el duque salió de la habitación dejando tras él una amenaza tácita que flotaba en el aire como niebla tóxica. Joana se quedó temblando, sabiendo que algo terrible estaba por comenzar. Y tenía razón, porque en ese momento, el duque Guzmán ya había tomado la decisión que destruiría la vida de Joana y desataría la rebelión de su propio hijo. Si esta historia te está partiendo el corazón, compártela con alguien que necesite recordar que el amor verdadero siempre vale la pena luchar por él. Y quédate hasta el final, porque lo que Gregor está a punto de hacer va a demostrarte que el verdadero poder no está en caminar, sino en levantarse por quien realmente importa. El duque no actuó de inmediato. Los hombres como Guzmán nunca lo hacen. Los depredadores más efectivos son aquellos que observan, calculan y esperan el momento exacto para atacar. Durante las siguientes semanas, Joana sintió ojos sobre ella constantemente. El duque aparecía en corredores donde nunca antes había estado. Le hacía preguntas aparentemente inocentes sobre sus tareas. La observaba con esa intensidad que hacía que su piel se erizara. Otras sirvientas empezaron a tratarla diferente. Algunas con envidia, otras con lástima, todas con miedo. «Ten cuidado, Joana», le advirtió la cocinera una noche. «El duque está buscando una razón para aplastarte. No se la des». Pero Joana ya sabía que no importaba cuán perfectamente cumpliera sus tareas. El duque no necesitaba una razón real, solo necesitaba una excusa. Y Gregor, ajeno a la tormenta que se formaba, empezaba a expresar sentimientos que antes solo existían en miradas y silencios. «Joana», le dijo una tarde mientras ella acomodaba flores frescas en su habitación, «necesito decirte algo». Ella sintió su estómago contraerse. «No es necesario». «Sí lo es», insistió Gregor con urgencia. «He estado muerto durante meses, existiendo pero no viviendo. Y tú me devolviste algo que creí perdido para siempre. Por favor, no. Te amo, Joana». Las palabras cayeron entre ellos como cristales rompiéndose. Y en ese momento, en algún lugar del palacio, el duque Guzmán acababa de tomar la decisión final. Joana sería destruida, y su hijo aprendería quién mandaba realmente en esa casa. Joana cerró los ojos, sintiendo que cada fibra de su ser quería responder con la misma verdad, pero sabía lo que esas palabras significaban. Sabía el precio que ambos pagarían. «No puede amarme», susurró con voz quebrada. «Yo soy... ¿qué? ¿Una camarera? ¿Alguien sin título?» Gregor sacudió la cabeza. «Esas cosas solo importan para gente que nunca ha sentido nada real. Importan para su padre.
y su padre tiene poder. Mi padre está enfermo, no vivirá mucho más, y cuando eso pase, seré yo quien gobierne esta casa. Joanna lo miró con ojos llenos de lágrimas. Para cuando eso pase, yo ya no estaré aquí. Gregor frunció el ceño. ¿De qué hablas? Joanna no respondió. Solo se acercó, por primera vez desde que se conocieron, y le tomó la mano. Prométame algo, cualquier cosa. Prométame que cuando me vaya, no dejará que esto lo destruya de nuevo. Prométame que seguirá viviendo. Gregor apretó su mano con fuerza. No vas a irte a ningún lado. Pero ambos sabían que era mentira. El duque esperó exactamente 3 días más. No porque necesitara más evidencia. La tenía desde hace semanas. Esperó porque quería que Joanna sintiera seguridad, para que el golpe fuera más devastador. Esa tarde de octubre, exactamente 1 año después del accidente de Gregor, mientras Joanna limpiaba uno de los salones principales, 2 guardias aparecieron. El duque requiere tu presencia, inmediatamente. Y así regresamos al momento donde comenzamos, al escritorio del duque, a las acusaciones silenciosas, a la sentencia sin juicio. Pero ahora conoces el momento que faltaba, el momento donde Joanna se negó a ser destruida en silencio. Cuando los guardias la escoltaron fuera del palacio, después de que ella le dijera al duque que no podía controlar lo que había devuelto a su hijo, Joanna sintió algo extraño. No derrota, dignidad, porque por primera vez en su vida había hablado con poder. El portón del palacio se cerró tras ella, pero Joanna caminó por ese camino de grava con la cabeza en alto. Lloró, sí, pero no por vergüenza, sino por Gregor, porque sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Y tenía razón, porque lo que el duque no sabía es que acababa de despertar algo en Gregor que había estado dormido durante 1 año. No su cuerpo, su alma. Y cuando un hombre finalmente encuentra algo por lo que vale la pena luchar, ni siquiera la muerte puede detenerlo. Gregor descubrió lo que había pasado 3 horas después. Había estado en el jardín, precisamente donde Joanna lo había animado a pasar más tiempo, imaginando el momento en que le confesaría sus sentimientos formalmente, planeando cómo convencer a su padre de que Joanna era exactamente lo que necesitaba. Cuando regresó a su habitación, todo estaba diferente. Las flores que Joanna siempre colocaba, ausentes, los libros que ella organizaba con tanto cuidado, desordenados. El aire mismo se sentía vacío. ¿Dónde está Joanna?, preguntó a la sirvienta que había entrado para encender las lámparas. La mujer no lo miró a los ojos. No lo sé, señor. No me mientas. La voz de Gregor tenía un filo que nunca antes había usado. ¿Dónde está Joanna? La sirvienta tragó saliva. El duque la despidió, señor. Esta tarde. El mundo de Gregor se inclinó sobre su eje. ¿Qué? Fue escoltada fuera del palacio. No se le permitió despedirse de nadie. Gregor sintió que algo dentro de él, algo que había estado dormido durante meses, despertaba con furia absoluta. Sin decir palabra, salió de la habitación. Los pasillos que antes le parecían intimidantes, ahora eran solo obstáculos entre él y la persona que necesitaba enfrentar. Irrumpió en el despacho del duque sin anunciarse, sin tocar, sin protocolo. Y lo que estaba a punto de suceder en ese despacho iba a cambiar el destino de los Valos para siempre, porque un hijo paralizado estaba a punto de ponerse de pie de la única manera que realmente importa. Guzmán levantó la vista de los documentos que revisaba, sin sorpresa alguna, como si hubiera estado esperando exactamente esta confrontación. ¿Dónde está?, exigió Gregor con voz temblorosa de rabia contenida. ¿Dónde está quién?, respondió el duque con calma venenosa. No juegues conmigo. ¿Dónde está Joanna? Esa mujer ya no es de tu incumbencia. Era la única persona en este maldito palacio que me importaba. El duque dejó su pluma con precisión calculada. Exactamente ese es el problema. Gregor apretó los brazos de su silla de ruedas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No tenías derecho. Tengo todo el derecho, interrumpió Guzmán con tono tajante. Soy tu padre y el señor de esta casa. Y no permitiré que destruyas siglos de legado por un enamoramiento infantil con una sirvienta. No es infantil. La amo. Amor. El duque escupió la palabra. ¿Sabes lo que es el amor para nuestra clase? Es estrategia. Es alianza. Es continuidad. No es ese sentimentalismo barato que te ha nublado el juicio. Ella me devolvió la vida cuando tú me habías dado por muerto. Te di espacio para recuperarte. Me abandonaste, gritó Gregor, y fue la primera vez en su vida que alzaba la voz a su padre.
Me miraste como si fuera una decepción, como si mi accidente te hubiera avergonzado, como si preferirías que hubiera muerto antes que quedar lisiado. El duque se puso de pie, apoyándose pesadamente en su bastón. Cuidado con tus palabras, muchacho. ¿O qué? ¿Me expulsarás también? Gregor rió con amargura. Adelante, hazlo. Porque una vida sin Joanna en este palacio de mentiras y apariencias no es una vida que quiera vivir. Eres mi heredero. No tienes opción. Entonces renuncia a tu derecho sobre mí. Gregor lo enfrentó con determinación que sorprendió incluso a él mismo. Porque voy a ir a buscarla. Y cuando la encuentre, le voy a pedir que se quede conmigo. No como mi sirvienta, como mi igual. El rostro del duque se puso pálido, luego rojo de furia, y en ese momento pronunció las palabras que sellarían su propio destino. Si das un paso fuera de este palacio con esa intención, te desheredaré, te quitaré todo, el título, la fortuna, el apellido. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por una mujer que probablemente ya te olvidó? Gregor lo miró sin pestañear. Sí, porque ella nunca me pidió que fuera algo que no era. Nunca me trató como una inversión o una decepción. Solo me vio como Gregor. Y eso vale más que cualquier título que puedas quitarme. El duque se tambaleó, sosteniéndose del escritorio. Su respiración se había vuelto trabajosa, el rostro contraído por algo que podía ser ira o dolor físico. «Eres un tonto», dijo con voz entrecortada. «Un tonto sentimental que arruinará todo por lo que nuestros ancestros trabajaron». «No», respondió Gregor con calma que contrastaba con la tormenta en su interior. «Soy alguien que finalmente entendió que el legado que realmente importa no se mide en títulos o tierras. Se mide en cómo tratas a las personas cuando nadie está mirando». Giró su silla hacia la puerta. «Y tú fallaste esa prueba hace mucho tiempo». Gregor salió del palacio esa misma noche, no con la pompa de un heredero, sino con la determinación silenciosa de un hombre que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Joanna no tenía familia en la región. Su única referencia era una posada modesta cerca del mercado de Sevilla, donde a veces los sirvientes despedidos encontraban refugio temporal mientras buscaban nuevos empleos. La noche era fría y las calles, traicioneras para una silla de ruedas. Pero Gregor no se detuvo. Encontró la posada cuando la luna ya estaba alta. El posadero lo miró con sorpresa evidente al ver a un noble en su establecimiento, pero cuando Gregor preguntó por Joanna, el hombre negó con la cabeza. «Había una joven con esa descripción. Estuvo aquí una noche, pero se fue esta mañana. Dijo algo sobre buscar trabajo en los olivares de Córdoba». El corazón de Gregor se hundió. Córdoba estaba a varios días de viaje. Gancho de retención. P10. 1:44:30. Pero en ese momento, Gregor tomó una decisión que cambiaría todo. Si tenía que recorrer cada rincón de España, lo haría, porque finalmente había entendido algo que su padre nunca comprendió. El verdadero poder no está en quedarse sentado esperando que el mundo se ajuste a ti. Está en moverte hacia quien te enseñó qué significa realmente vivir. Gregor viajó durante 3 días. La búsqueda lo llevó por caminos polvorientos, posadas humildes y conversaciones con extraños que apenas recordaban haber visto a una joven camarera sola, pero siguió adelante. Mientras tanto, en el Palacio de los Balos, el duque Guzmán yacía en su cama, sintiendo como su cuerpo finalmente cedía ante la enfermedad que había ignorado durante meses. El ataque de tos que lo había derribado la noche después de la confrontación con Gregor no había cesado. El médico había sido claro. Días, quizás horas. Guzmán sabía reconocer la muerte cuando se acercaba. Había pasado toda su vida construyendo, controlando, moldeando el futuro según su visión. Había sacrificado afecto por deber. Había rechazado felicidad por tradición. Había aplastado cualquier amenaza a su concepto de orden. Y ahora, al final, se daba cuenta de que todo lo que había construido se desmoronaba no por debilidad externa, sino por la rigidez interna. En la tarde del tercer día, un mensajero llegó al palacio con noticias de que el joven heredero había sido visto en las afueras de Córdoba. El duque ordenó que trajeran a su hijo de regreso, pero cuando Gregor finalmente entró a la habitación del moribundo, no venía solo. Había encontrado a Joanna, y había regresado no para obedecer, sino para despedirse. Guzmán abrió los ojos al escuchar la silla de ruedas entrar. Vio a su hijo, vio a la mujer junto a él, y supo que había perdido. «Vine porque eres mi padre», dijo Gregor con voz firme. «Pero no vine a pedir permiso.
Vine a decirte que elegí, y mi elección es ella. El duque intentó hablar, pero un ataque de tos lo interrumpió. Cuando finalmente pudo respirar, su voz era apenas un susurro. «Destruirás todo». «No», respondió Gregor. «Crearé algo nuevo, algo basado en amor, no en miedo». Guzmán cerró los ojos. Durante un largo momento, el único sonido fue su respiración trabajosa. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más suave, casi derrotada. «Yo también», comenzó, pero se detuvo. «Hace muchos años, hubo alguien». Gregor se inclinó hacia adelante, sorprendido. «¿Qué? Una mujer. No de nuestra clase. Mi padre me obligó a...». Otra tos lo interrumpió. «Pensé que estaba haciendo lo correcto, protegiendo el legado, pero solo me quedé solo». Fue la cosa más honesta que el duque le había dicho a su hijo en toda su vida. «Entonces sabes por qué no puedo hacer lo mismo», dijo Gregor con suavidad. El duque asintió casi imperceptiblemente. «No necesito tu perdón, padre», continuó Gregor. «Solo necesitaba que supieras que elegí bien». Guzmán miró a Joanna por primera vez directamente. Ella no bajó la mirada. «Cuida de él», susurró el duque finalmente. No era una bendición, pero tampoco era una maldición. Era rendición. El duque Guzmán murió esa noche, con el sonido de su propio nombre resonando en pasillos cada vez más vacíos. Y si esta historia te ha enseñado algo hasta ahora, es que puedes controlar fortunas, tierras y títulos, pero nunca podrás controlar el corazón de alguien que finalmente aprendió a elegir por sí mismo. Comparte este video si crees que el verdadero legado no se mide en apellidos, sino en amor. Después del funeral, Gregor tomó las decisiones que había estado posponiendo. El Palacio de los Valos fue vendido a una familia noble de Madrid. Los sirvientes fueron generosamente compensados y redistribuidos. La fortuna de los Valos, considerable incluso después de las deudas y obligaciones legales, fue dividida. Una parte para caridades, otra para asegurar el futuro de quienes dependían de la casa. Y el resto fue suficiente para que Gregor y Joanna compraran una pequeña finca en las afueras de Granada, donde la historia de quienes habían sido importaba menos que quienes estaban eligiendo ser. La finca no era grande, pero era suya. Joanna cultivaba un jardín que crecía más salvaje y libre que cualquier jardín aristocrático. Tomates, hierbas aromáticas, flores que no tenían nombre en los libros de botánica noble. Gregor escribía en un pequeño estudio con vista a las montañas. Poesía, memorias, cartas a amigos que lentamente empezaban a aceptar su nueva vida. No era la vida que el mundo esperaba de ellos, pero era la vida que habían elegido. Una tarde, mientras Joanna leía junto a él bajo un olivo que ellos mismos habían plantado, Gregor la miró con esa misma intensidad que tenía cuando estaba en su habitación oscura del palacio. «¿Te arrepientes?», preguntó en voz baja. Joanna dejó el libro y le tomó la mano. «De las cosas que perdimos, a veces, de las cosas que ganamos, nunca». Gregor sonrió. «Mi padre me dijo algo antes de morir, algo que nunca imaginé escuchar». «¿Qué te dijo?». «Que él también había amado a alguien fuera de su clase, y que su mayor arrepentimiento fue no tener el coraje que yo tuve». Joanna permaneció en silencio, procesando la información. «¿Crees que te perdonó?». «No lo sé», admitió Gregor, «pero creo que finalmente me entendió». El viento movió las hojas del olivo, creando un sonido suave como susurros antiguos. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Gregor después de un momento. «Durante años pensé que mi vida comenzó el día que nací en ese palacio, pero ahora me doy cuenta de que mi vida realmente comenzó el día que una camarera tocó a mi puerta y me enseñó que todavía valía la pena existir». Joanna sonrió con lágrimas en los ojos. «Y yo pensé que mi vida era servir en silencio, pero tú me enseñaste que merezco ser vista». Se quedaron así, en ese jardín imperfecto, en esa casa modesta, en esa vida que habían elegido contra todas las expectativas del mundo, porque finalmente entendieron algo que toma a la mayoría de las personas toda una vida aprender. El verdadero poder no reside en controlar destinos o preservar legados, reside en la capacidad de elegir, y ellos habían elegido bien. Esta es la historia de cómo un hombre que perdió la capacidad de caminar, aprendió a ponerse de pie de la única manera que realmente importa, de cómo una camarera sin apellido le enseñó a un noble lo que significa el verdadero valor, de cómo una mujer que fue expulsada en silencio encontró su voz en el momento que más importaba, y de cómo un duque murió entendiendo demasiado tarde que el legado más grande que podemos dejar no está en títulos ni tierras,
está en tener el coraje de elegir amor sobre miedo. Si esta historia te rompió el corazón y lo volvió a armar, suscríbete y activa la campanita para más historias que te recordarán que el amor verdadero no tiene nada que ver con apellidos ni fortunas. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para elegir la vida que realmente quieres vivir. Y déjame en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Gregor? ¿Habrías renunciado a todo por amor? ¿O habrías elegido el deber? Porque al final del día, todos tenemos que responder esa pregunta. Y la respuesta que elijas definirá quién eres realmente. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos demostrando que el verdadero poder nunca estuvo en los tronos, sino en los corazones que se atreven a elegir su propio camino.